Eso, amigos, os traigo un vertical para explicaros dos puntos muy importantes que necesitamos para continuar con este curso de programación en C++. Son muy sencillos, no hace falta ni siquiera que os muestre ahora mismo la pantalla. Y en primer lugar, number one, vete a tu buscador y busca dev C++. Ves a la página y vas a descargarte la versión que tiene compilador y depurador, no las otras dos versiones, ¿de acuerdo? Hay tres opciones, una es para quemarlo en un USB, esa opción no nos interesa, la otra opción tampoco lleva compilador, no lleva un depurador, ¿vale? Es otra forma de interpretar el lenguaje dentro de DEP, que no la vamos a utilizar ahora tampoco. Y eso sí, te tienes que descargar para tu versión de tu sistema operativo. Sigue los pasos, es muy sencillo y si tienes algún problema me pegas un toque, me lo dejas en los comentarios como siempre. Bueno, que sepáis que en la descripción también os dejo los links para que hagáis estas descargas. Todos los links, evidentemente, son de las páginas de los fabricantes, en este caso de los software. Segundo programa que nos va a hacer falta. Se llama Dosigen. Bien, este fantástico programa nos va a permitir, de alguna manera, poder documentar todo nuestro código. Como lo estáis oyendo, sí, vamos a poder documentar todo el código fuente que creemos con nuestros programas en el software de dev C++. De tal forma que podremos realizar actualizaciones, podemos hacer consultas, podemos rápidamente acudir a los tipos abstractos de datos, por ejemplo, a un TAD, o podemos acudir a cualquier prototipo, la verdad es que es una buena herramienta para documentar nuestros programas. Pues bien, también te la dejo aquí abajo en la descripción del vídeo, te dejo los dos enlaces para que te descargues cada una de las herramientas. Yo creo que aproximadamente en unas semanitas vamos a empezar ya con el entorno, a lo mejor en un par de semanas quizás. Y una cosita, si habéis tenido algún problema con alguna de las dos herramientas, sencillamente me lo dejáis en los comentarios, a ver que os eche una mano cuál ha sido vuestro problema, pero son dos pasos muy sencillitos y que espero que todos los que estáis siguiendo este curso de programación, en cierto modo necesitamos estas herramientas, descárgatelas. Y no te olvides de estar atento, ¿vale? A esos sábados a las 10 de la mañana estoy haciendo los lives de este curso de programación en C++. Bueno, los dos primeros han sido un desastre, hay que decirlo, pero bueno, soy nuevo en esto. Mi intención, evidentemente, es hacerlo bien. Bueno, a la tercera va la vencida, esperemos. Si no, como siempre, después del directo voy a poner el vídeo del directo, si no sería un vídeo grabado, por supuesto, de lo que es el temario. Vamos a estudiar el temario número 2, el tema 2 de la asignatura de informática. Vamos a hacer también ese adelanto de estos primeros temas. Por favor, seguirme, que es muy interesante lo que os estoy contando y yo creo que a lo mejor a muchos de ustedes, sobre todo a los que venís de industria, que a lo mejor sí que tenéis experiencia con la programación, pero no a este nivel de ingeniería, de conocer exactamente cuáles son las herramientas y cómo se constituye desde abajo todo este espectáculo de conocimiento. Esto es C++, pero básicamente todos los lenguajes van a tener esta topología de acceso, digamos, de comprensión, de entendimiento. Gracias, amigos, como siempre, por aguantarme y por visualizarme. Os dejo la información arriba de mi cabecita, a ver si sincronizo algún día. Y bueno, ya lo sabéis, esto es SysMac Studio, automatización industrial. En este canal hablamos de SysMac Studio, también este curso de C++,
que lo he metido aquí dentro. A ver si la peña quiere aprender a programar como Dios manda. Adiós.